Muy buenos días a los que acaban de sintonizar 8:25 minutos. ¿Cuántos somos ya en YouTube? Que yo no tengo el acceso Vemos a ahí todo. 569 personas. Bienvenida familia, compartan el enlace a sus familiares, a sus amigos, a través de sus redes. Vamos a hacer crecer esta familia que ya para el mes que viene tenemos algunas sorpresas y regalos por ahí. Suscríbase y prenda la campanita. Bueno, en estos días hemos estado hablando de que el Interceptor Ay, me dolió tanto 004, eso, leer ¿sí? eso. Esto es una embarcación, para aquellos que no saben, darles un poco de contexto. Esto es una embarcación que fue donada por The Ocean Cleanup en el año 2020. La idea de tenerlo aquí era recolectar desechos en el río Sama, o sea, basura del río Sama, pero va a dejar de operar como sistema de limpieza y como ya lo conocíamos. Y habíamos visto la noticia de que la idea era transformarlo a un aula flotante de educación ambiental. Esto según lo confirmó el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Esta es una decisión que, según leímos, fue tomada por los socios de la plataforma de rescate Osama, que está conformada por el gobierno dominicano, The Ocean Cleanup, EcoRed, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la PNUD. Pero para nosotros entender bien qué ha pasado, qué pasó, qué sucedió, por qué tomar esta decisión, quisimos contactar con nuestro amigo periodista y documentalista y una persona sensible con nuestros recursos, Marvin del CID, para que, bueno, nos dé un poco de luz. Marvin, amigo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se Muy sienten? bien, aparte de pasado por agua, evidentemente. No, esto está complicado y se va a complicar hoy más y mañana, parece. Para que Es sepa, así. Marvin, repito, me dio duro leer esta noticia. Pero finalmente, ¿qué factores fueron los Mira, que pesaron más al momento de tomar esta decisión de convertir el Interceptor 04, que era la salvación de los AMA, en un aula flotante y dejar su función de limpieza? yo empecé a seguir el Osama desde el anuncio, de que lo anunció Ocean Cleanup que lo donaban al país, y era crónica de una muerte anunciada. Ay, no me Sí, diga pero ¿y eso. por qué, Desde el Marvin? inicio muchos sabíamos de que eso no iba a funcionar, por la realidad que vive más que todo el Osama y el Isabela, ¿no? Eh, Nos opusimos en su momento, recomendamos que no lo hicieran, porque sabíamos que iba a ser un... O sea, el problema no está ahí. ¿Dónde está la fiebre? Está en la sábana, Claro, todo eso ahí no está. es, definitivamente. Entonces, yo di seguimiento al Interceptor desde que lo instalaron, pero le empecé a dar seguimiento ya fuerte cuando Juanita llegó a Los Ama, cuando la manatí Juanita llegó, que yo hacía los monitoreos de Juanita Claro, semanal. lo Y recordamos. iba a veces hasta 2 veces por semana y siempre lo veía apagado. Sí. Es más, yo lo vi funcionar una vez en Yo 5 años. nunca lo vi funcionar, debo decirlo, Entonces yo honestamente. le empecé a preguntar a los comunitarios de ahí de la Ciénaga y me decían lo mismo, es que eso no funciona. Sin embargo, lo seguían vendiendo como la solución a los AMA. ¿Qué pasó al final? Para no ser tan larga la historia, al final la realidad que vive el río, la realidad que vive el río Sama era muy grande para lo que ese aparato era capaz de hacer. Claro, Eh, Más del 90% de los sólidos que flotan por el río Sama son lilas, empezando por ahí. Una planta Sí. invasora que es un reflejo de la contaminación, principalmente del río Isabela, que hace que prolifere la planta. Entonces, y realmente, a pesar de que nosotros lo veíamos así, también empezamos a notar de que a nivel internacional Ocean Cleanup empezó a recibir muchas críticas por sus otros sistemas. Medios muy grandes publicaron la opinión de científicos sobre las soluciones que ven. La tecnología está para probarse, implementarse y no siempre funciona. O sea, al claro. final, todos los que bregamos al mundo con tecnología sabemos que se cometen errores, pero sostener por necedad ese aparato tanto tiempo bajo la premisa de que era la solución al plástico en el Osama, Sí. yo creo que No ahí es la fue el solución, problema. definitivamente recoger plástico no es ni será nunca la solución. Lo que pasa es que uno decía, bueno, en Dentro medio del de esta contexto que situación, vivimos, exacto, y en medio del contexto de la falta de educación y de la falta de consecuencias para aquellos que tiran todos esos plásticos, tú decías, bueno, según las informaciones que uno lee, el Interceptor logró recolectar más de 300 toneladas de residuos, según las informaciones que uno lee, era por debajo de lo esperado, pero uno dice, bueno, ahí no está la son fiebre. 300 menos. Pero uno decía, algo está haciendo. Sí. Pero ¿qué nos dice eso
esto que hemos recolectado, que se supone que el Interceptor recolectó y que no era lo que se esperaba, tal como tú estás diciendo, y que realmente no va a solucionar el problema, pero ¿qué nos dice esto entonces sobre la magnitud real del problema de la contaminación tanto de los Ama como de la Isabela? Mira, yo me conozco bien ambos ríos. Me los Ujú. conozco desde, bueno, en Los Ama estuve en el ¿Tanto así que han nacimiento nadado hasta. en Lo ellos o sé. no? No, 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 es Bueno, en que el Cachón de la Rubia, y es más, hace 3 semanas yo tomé agua directamente de Los ¿Qué? ay, Ama, Ah, no pues en tú el estás más. nacimiento. loco. En el nacimiento. Estás loco. Ah, en el Ni en nacimiento, el, yo sí. no toco Así. eso ni en el No, en nacimiento, el mi hermano. Yo me nacimiento lo conozco sí. bastante bien Nah. y realmente el problema es de tanta magnitud Sí, es que grande, es yo estoy enorme. seguro que yo no voy a ver esos ríos limpios. Ay, Yo estoy seguro. te parece a mí con, de Nube Negra. No, Pero pero él entonces, conoce la pero realidad. entonces, Marvin, sabemos que para empezar hay que parar de arrojar de todo a los amas, para Evidentemente. empezar. Y eso Hay ya que es muy dejar de difícil. producir los plásticos de Correcto. un solo Claro, uso. Por esa es Correcto. la, ahí es que hay que esa es la arrancar. disposición A del, ver, del plástico. voy a plantearte un asunto. Para empezar, hay que dejar de arrojar todo tipo de cosas. Ahí se han tirado hasta carro De entero. todo hay O ahí, sea, ahí sí. se tira, se vierte de Eso es un todo. basurero Ok, comunitario. entonces empecemos por ahí. Hay que parar eso de arrojar absolutamente todo. En las cañadas que desembocan todas al río Sama, hay que parar que esos barrios generalmente marginados arrojen de todo a esas cañadas que llega a parar al río Sama. Pero, también hay un problema grande de las lilas, de todos los Sama. Entonces, ustedes, que son los que viven pensando en soluciones, ¿qué han pensado ustedes para los Sama? Bueno, el problema de las lilas, aunque en el Osama hay lilas, porque hay contaminación de algunos afluentes que llegan al Osama, el problema real de las lilas está en el Isabela. ¿Y por qué en Isabela? Sí, Por los lixiviados de Duquesa. Sí. claro. Son los lixiviados de Duquesa y el río, ¿cómo se llama la cañada esta? Bueno, hay El como arroyo De 25. hondo. todo, hay Hay 25 muchos cañadas ahí, arroyos. sí, sí, claro. La cañada del Yarda, eso aportan al río demasiados nutrientes, fósforo, Sí. nitratos, todo lo que las lilas aprovechan para crecer. Claro. Y ustedes, bueno, tú que vives cerca de Isabela, Karina, eso se vuelve una alfombra cerrada de lilas que pueden. Blanco. De lilas y de plástico, depende de Entonces, la al final, época. las lilas no son el problema, el lila es el reflejo del problema, lo que Claro. lo visualiza y lo evidencia. Mientras no solucionemos Duquesa y otras cañadas que desembocan en ambos ríos, el problema va a seguir. Principalmente, y uno de los problemas del Interceptor era que cuando llovía había que quitarlo porque no aguantaba Claro, por Dios, la ¿y quién corriente. aguanta ¿Y eso? cuándo es cuando Claro. baja más basura por el Isabela y el Cuando Osama? llueve. En ese momento. En ese preciso momento. Entonces, una pena, y lo que más pena da es de que Ocean Cleanup sigue mostrando como un éxito el Interceptor. Y no solo el de aquí, el de Guatemala, que era una barrera, fue un fracaso también, en el río Las Vacas. Y siguen recibiendo donaciones a costillas de nosotros. O sea, donde no la promesa de limpiar el malecón y el río no estuvo ni cerca. De eso no recogió ni el 0.04% de lo que Nada, prometía. nada. Entonces, al final la solución está en nosotros, en la ciudadanía, en la educación, en sanear ambos ríos desde la cabecera hasta la desembocadura, pero eso es Y eso implica muchas cosas, entre eso, educación, Marvin. empezar por Entonces, ahí, es bueno, empezar por ahí. justamente, y yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos en temas medioambientales es el tema educación. Educación de la población y, por supuesto, falta de consecuencias. Pero digamos que dentro de esta situación, el Interceptor recibe donaciones a costa de los países donde recibe esto, pero realmente no muestra ninguna solución. Lo que se ha planteado es, bueno, ahí no está la fiebre. Vamos a la fiebre, vamos a educar a la gente y cómo va a ser este proceso. O sea, a partir de ahora, cómo va a funcionar esta nueva etapa del Interceptor como aula flotante, según lo que he leído en la prensa, y qué tipo de actividades o programas educativos se van a hacer ahí que pueda realmente impactar y conseguir el resultado que estamos buscando como país. La información es muy escueta sobre aula flotante, ambiental. Ujú. Yo presumo que es que van a utilizar el aparato como un atractivo, principalmente hacia los niños, y moverlo tal vez a los barrios, el río, y hacer un aula donde puedan ir a aprender sobre cuidar el medio ambiente, el reciclaje y demás. Y eso está bien. O sea, yo creo que ese va a ser un uso más sincero y eficiente de ese aparato, de lo que estaba haciendo.
Pero, por ejemplo, a veces hacer esas iniciativas como poner el intercepto o las barreras, las biobardas, lo que hace es que a veces a la gente le quita la culpa de ahora. Por ejemplo, a mí me decían la gente río arriba, barrio arriba, pues ahora yo puedo tirar la basura libremente porque allá abajo me pusieron un aparato Que que la no, recoja. hombre, Claro, que Dios claro. Entonces, mío. encima eso le estamos quitando la culpa. Entonces, Sí. yo creo que el trabajo tiene que ser en los barrios, en lo más, en el core del problema. De Y se puede acuerdo. lograr. Osama Verde tiene muy buenas iniciativas. Una fundación de Carlos Perkin Torres, que tiene años bregando en el Osama y en el Isabela. Y él va escuela por escuela, de todas las escuelas a la ribera de ambos ríos, enseñándole a los niños sobre el río, sobre cuidarlo, sobre la basura. Y posiblemente veremos esos resultados en unos años. Mientras tanto, es complicado. O sea, Yo, Sí, es yo, complejo, yo es creo que, complejo. Marvin, yo creo que uno de los programas más hermosos de los cuales hemos sabido que han existido, no sé si todavía están vigentes, fue el Banreservas. Hace como 7 años, Karina, recuerda esa entrevista eh, donde ellos lo que hacían era que pagaban por basura. O sea, te pagaban en comida, te pagaban en, qué sé yo, hasta en dinero, creo que en alguna Para mí ocasión. la solución está ahí. Sí, y Karina y yo hemos dicho muchas veces, Marvin, que en el momento en que podamos ponerle un precio a la basura aquí en República Dominicana y desarrollar un programa integral para todo el país, sobre todo para el Gran Santo Domingo, sobre recopilación de basura y que el mismo ciudadano sea quien recoja y lleve a un centro de Claro. acopio y se le entregue efectivo, tú vas a ver que en 3, 4, O 5 bonos años mira, consumibles, vamos a señores, tener buenos que lo resultados. hizo Lorna. eh, ¿Cómo se llamaba el de Lorna? Perdóname, Marvin. ¿Cómo se llamaba la fundación de Lorna. Lorna? Que fue de los primeros. Ayúdame, Cindy. Ay, Eh, Yo no recuerdo lo Lorna, vamos ¿no? a bueno, averiguar, pero pero fue de las primeras que tuvo la iniciativa de recibir esos residuos y dar bonos. O sea, en diferentes tiendas que le daban bonos para consumir en esos lugares. Y a mí me parece que si hacemos una combinación de una ley que ya tenemos, que deberían las empresas de plástico no estar produciendo más foam, ni los supermercados están dando fundas, porque así lo establece la ley que tenemos vigente en este momento, y además de eso le ponemos un precio a ese plástico de un solo uso que usted pueda, señores, pero es que ya la muestra y el ejercicio está hecho con la alcaldía. La gente lleva millones de botellas plásticas porque le regalan algo. Entonces, ¿por Ujú. qué no le ponemos un precio? Y empezamos a educar a la gente que entienda que tiene un dinero ahí y que la saque de los ríos y le paguen por eso. la actividad en reserva sigue. Yo, de hecho, yo estuve reciente ahí. Ah, qué El bueno. problema Ok. lo suspendieron con el cambio de gobierno. Lo suspendieron cuando hubo cambio de gobierno, pero lo retomaron hace poco. Bajaron la frecuencia, están cada 15 días. Antes era Ay, todos los hombre, no. viernes. No, no, no. Pero sin embargo vi mucha gente llevando fundas de Genial. plásticos y recibiendo una funda de comida, ¿no? Enlatados, arroz, ese tipo de cosas. Y qué bueno que lo mantienen. Y esas son las cosas y las iniciativas que hay que seguir empujando y haciéndole escalable también. No solo un solo Sí, punto, sino exacto. llevar eso mismo a otros Exacto. puntos. Exacto. Y yo creo que se pueden paliar muchas situaciones, pero es complicado. Yo conté Es en el complicado porque no Osama. hay voluntad, Marvin. No es complicado porque no existe el proceso. No es complicado porque ya no existe la fórmula. Al contrario, hay países que se han dedicado tanto a esto que han reducido grandemente el tema de la basura en sus barrios, en sus sectores. Lo que pasa es que aquí no hay voluntad y no hay seguimiento a nada. Entonces, ese es el problema. Además, Bueno, te voy a voy a poner hacer... ajá. Adelante, Marvin, perdóname, La adelante, adelante. estación de transferencia es el mejor, en Cancinos es el mejor ejemplo. Se anunció que lo habían cerrado incluso. Sí. Sin embargo, recientemente nos dimos cuenta que no solo no lo han cerrado, sino que se ha acercado más hacia el río. Y el vertedero de San Luis, que antes estaba a 2 kilómetros más o menos del Osama, hoy, ahora mismo, mientras nosotros estábamos hablando, está a 5 metros del río. A nada, Dios mío. Literalmente a 5 metros. Una locura, una Entonces son las locura. mismas alcaldías, las mismas autoridades que castigan el río. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la población? Exactamente. Marvin, brevemente, porque como que desconecté de la información. Tenía entendido que Deo Sostenible estaba interviniendo, tanto el Isabela como el Osama. Del Isabela estoy
segura porque le di seguimiento al principio, pero yo no sé qué ha pasado con eso. Se está recaudando un dinero a través de DO Sostenible y no entiendo bien cuál es el trabajo que están haciendo, sobre todo en el Isabela. Bueno, pues lo que sea que están haciendo no es visible ni se No, siente. no, la verdad que no. Te digo, Pero estás consciente de que se había anunciado de que iban a sí, se han intervenir. anunciado muchísimas cosas. Desde Trujillo hay decretos declarándole de urgencia rescatar el Sí, Isabela y el pero ahora Osama. yo estoy pagando como empresa y todas las empresas un Ay, dinero ay. que va a ese lugar, se supone, para hacer intervenciones de este tipo. ¿Dónde están? Es que es tan grande el problema, Karina, es tan enorme que a veces es difícil dimensionarlo. Creo que a veces anunciamos cositas como para sonar o para... Pero es tan grande que cualquier cosa que hagan no se nota. Entonces que no nos Entonces, quiten dinero de nuestras ganancias si no van a hacer nada y si no saben ¿cuál, cómo abordar el problema. cuál es la fórmula para resolver esto? No sabemos. O sea, porque es por un lado, por el otro, por aquí, por allá, por Recursos y acullá. voluntad, Marvin, recursos y voluntad es lo que falta. Y recursos estamos obteniendo a través de DO Sí. Sostenible y a mí me encantaría entender qué es lo que están haciendo con un dinero que además está muy mal repartido, porque una empresa que no produce, que produce cero de basura, paga lo mismo que una empresa de plástico. Lo mismo, es el mismo porcentaje para todas las Y te empresas. voy a decir dónde empieza el problema, Isabela, exactamente donde se le da el tiro de gracia, en Arroyo Lebrón, que recoge toda la porquería desde los Alcarrizos hasta la desembocadura, porque si tú vas a la desembocadura del Ligüero con Isabela, pareciera que tú estás en el campo, en una provincia donde Ajá. ves el fondo del Ligüero y el Isabela no huele mal ni se ve mal. 500 metros más abajo el agua es negra. Negra y llena de plástico, negra, maloliente. Y yo dejo abierta esta pregunta. Me encantaría recibir a alguien de DO Sostenible que nos acompañe, Sí. incluso Marvin, en esa entrevista. ¿Qué están haciendo? Han anunciado y han hecho grandes titulares y nosotros no estamos viendo. Yo, que soy una doliente de la Isabela porque vivo cerca y sé las condiciones en las que están y he hecho rutas caminando el río Isabela para entender cuál es el problema. ¿Qué están haciendo? El problema está en que hacemos muchos proyectos, generamos muchos titulares, pero lamentablemente no estamos haciendo absolutamente nada, ni respetando la ley. Marvin, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Un placer siempre tenerte aquí con nosotros. Son las 8:42 minutos, ya regresamos.